Muy bien, ya arrancó. Así que cuando gustes, Bien, bueno. Vamos a retomar un poquitito lo que estuvimos viendo la semana pasada, la última clase, y yo voy a escribir acá una reacción que va a estar en equilibrio. Bien. Y quiero que me vayan diciendo cómo sería la expresión de la constante de equilibrio asociada a esta reacción. Ustedes me van diciendo que me dan un lado. Sería la concentración del oxonio, del catión oxonio en el equilibrio. Sí. Por la concentración del anión también en el equilibrio. Sí. Sobre la concentración Y ahí abajo que pongo concentración de ácido nitroso y de agua o solo de ácido nitroso. solo de ácido nitroso. Perfecto. Porque recuerden que sólidos y líquidos no van en la constante y no van en la expresión de la constante. Bien. Bueno, esta reacción, como está acá, como está escrita, que es una reacción que está en equilibrio, la podemos clasificar como una reacción de ionización. Fíjense que aparecen iones en los productos y no tengo iones acá del lado de los reactivos. ¿Sí? Fíjense que el ácido nitroso es una sustancia molecular, el agua es una sustancia molecular y aparecen después los iones. O sea, ese proceso de ionización eh, aparecen, ¿sí? En esa ionización aparecen, bueno, está, aparecen los iones, ¿sí? Se forman cuando acá no estaban, ¿sí? Esta reacción, además de ser una reacción de ionización, es una reacción tipo ácido-base, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Pero sigue siendo equilibrio, ¿sí? Fíjense que ustedes pudieron plantear esta constante, que después le vamos a poner otro nombre, pero sigue siendo una reacción de equilibrio. En estas reacciones ácido-base, así como le dice el nombre, reacción ácido-base, tiene, vamos a definir, vamos a reconocer en esta reacción quién es el ácido y quién es la base, ¿sí? Y para eso nos vamos a apoyar en la teoría de Browns-Lowry, que dice que un ácido es una sustancia o una especie química que es capaz de transferir un catión hidrógeno. Eso es un ácido. Y una base, ahora la vamos a ir a reconocer arriba,
es una especie química capaz de, en vez de transferir, de aceptar. Entonces, fíjense que van juntas. Si uno lo transfiere, el otro lo acepta. Si uno lo acepta, el otro lo transfiere. ¿Sí? Vamos de la mano. Entonces, si queremos buscar arriba y queremos definir quiénes son los ácidos y quiénes son las bases, vamos a ver que nos fijamos acá, de este lado, que hemos dicho que el ácido es la especie química capaz de transferir un cation hidrógeno. Fíjense que acá tengo elemento hidrógeno, ¿sí? Tengo hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Acá tengo nitrógeno y el oxígeno. O sea que acá el hidrógeno no está. Por lo tanto, esta especie es la que es capaz de transferir un hidrógeno, en este caso, al agua, que es el que lo va a aceptar. Entonces, el ácido nitroso va a ser el ácido, igual ya lo dice la palabra, y el agua va a ser la especie que es capaz de aceptar ese hidrógeno que le está dando el ácido nitroso, ¿sí? Entonces el agua va a ser la base. Si miro después de la doble flecha, ¿sí? Y analizo qué pasa acá, y vuelvo, trato de ver si del otro lado también tengo ácidos y bases, me voy a dar cuenta que si yo estoy mirando la flechita de arriba, ¿sí? La que me dice que el ácido nitroso y el agua, sí, que el ácido nitroso le va a transferir un hidrógeno al agua y ocurre esto que está acá, pero si yo miro, como es un equilibrio, y miro estas flechitas, ay, borroso otra vez, a ver si lo podemos acomodar. Si miro la media flecha que va hacia el otro lado, puedo mirar este anión nitrato y este catión oxonio. ¿Sí? Lo anoto porque no sé si lo habíamos visto antes. Ese catión oxonio. Puedo entre estos dos también ver qué pasa si alguno es un ácido o si alguno es una base. En el otro, digamos, del otro lado, al lado de los reactivos, teníamos el ácido nitroso, entonces ya me lo dice la palabra. Pero acá tengo anión nitrito y tengo catión oxonio. Ninguno me dice la palabra ácido o base. Entonces yo los puedo buscar igual. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que una base es una especie capaz de aceptar un catión hidrógeno. Y fíjense que acá tengo el anión nitrito, que puede tomar un catión hidrógeno y formar otra vez el ácido nitroso. Entonces, como este anión puede aceptar un hidrógeno, le vamos a decir que es una base. ¿Y quién le va a dar ese hidrógeno? El catión oxonio. Entonces, es la especie capaz de ceder un catión hidrógeno. Entonces, este va a ser el ácido. Y miren acá que tenemos el ácido nitroso y la base, esta que está acá, que es el anión nitrito. Difieren entre ellos, ¿sí? en un solo hidrógeno. Fíjense que acá tengo un hidrógeno, acá no tengo ninguno. Y si miro en el caso del agua y el catión oxonio, también tengo una base y un ácido, el agua tiene 2 hidrógenos y el catión oxonio tiene 3. Entonces, lo que se repite entre estos dos, ahí ya vi que se ve mal, espera un segundito.
Entonces, entre estos dos hay una diferencia de un hidrógeno y entre estos dos también hay una diferencia de un hidrógeno. En esos casos, nosotros definimos esos pares que son muy parecidos, pero difieren en un hidrógeno, los llamamos pares conjugados ácido-base. Entonces, podríamos decir que este es el ácido y que esta es su base conjugada. Y esta es una base y ese es el ácido conjugado. Tienen que ver en el chat. Sí, es justo lo que estabas diciendo. Bien, bien. Perfecto. Bueno. Entonces, definimos que era un ácido, que es una base, el par conjugado, y nos quedaría por ver cómo se llamaría esta constante. Se ve horrible. ¿Cómo se llamaría esta constante si nos estamos refiriendo a esta ionización de un ácido como el ácido nitroso? En estos casos, si tenemos la ionización de un ácido, y lo podemos ver de dos formas, tenemos la ionización de un ácido y aparecen en el lado de los productos catión oxonio. A esta constante de equilibrio le vamos a dar un nombre particular y así lo vamos a encontrar en el apéndice como, en vez de K equilibrio, Ka de K ácida. Entonces, esto en vez de decirle K de equilibrio, le llamamos A. Y entonces esto sería la expresión de la Ka. Bien. Ahora, vamos a ir a la tabla. Tengo por acá. Esta es la tabla donde ustedes van a encontrar estas constantes. Ahora después vemos esta parte, primero vamos a ver acá. Estas constantes ácidas, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es la constante, por ejemplo, de el ácido fosfórico, la constante ácida es 7,5 por 10 a la menos 3. Si quiero ir a ver, por ejemplo, la del ácido nitroso, que es la que estábamos trabajando recién, es 4,5 por 10 a la menos 4. Si quiero ver acá la constante ácida del ácido hipocloroso, ¿sí? Tengo ahí, no se ve, pero bueno, es 3,5 por 10 a la menos 8. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque yo acá escribí la reacción de ionización, pero no, a ver, ustedes también ven borroso, ¿no? Sí, un poquito. Sí. Lo que se ve bonito es el pliegue de la hoja que tenés en la mano. Ahora se ve un poco mejor. Ahora se ve mejor porque el está- pliegue. No sé si es internet o es que no está enfocando el celular. Ahí ya se ve mejor, me parece. Ay, justo. Sí, capaz que si lo alejo un poco es mejor. No sé. Eugi, me gustaría hacer Sí. una preguntita y es Dale, mientras yo para soluciono el todos. problema técnico. Digo, la tabla, esa que tiene ahora Eugenia en la mano, ¿ustedes la tienen a mano? ¿La están viendo? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Y vieron que tiene como dos columnas. Una columna donde hay sustancias ácidas y otra columna donde hay sustancias básicas. A la izquierda las ácidas, a la derecha las básicas. Y luego, al lado de cada sustancia,
ácida, hay una K, una constante ácida, una K, un valor. ¿Lo identificaron? Sí. Bien. Digo, si ese valor, esa K, es una constante de equilibrio, porque lo es una constante de equilibrio, ¿a qué asociamos una constante de equilibrio? Hasta acá, digamos, más allá de lo ácido y base que es de hace unos minutos. ¿Qué necesito si tengo una K, una constante de equilibrio? ¿A qué la tengo que asociar? ¿A quién le corresponde esa constante? A una temperatura, muy bien. En esta tabla la temperatura son 25 grados centígrados. Bien, Dante, sí. Esta es la constante de equilibrio a 25 grados centígrados. Y a una reacción. Y yo pregunto, ¿ustedes en la tabla tienen una reacción? No. No. Entonces, hay algo que está faltando, pero que ustedes pueden completar o deberían asociar, que es que esa constante ácida es la constante de equilibrio a 25 grados centígrados asociada a una reacción ¿entre quiénes? Entre el ácido y el agua. Y Exacto, agua. entre esa sustancia que está representada ahí, si estamos en la primera columna es el ácido, y el agua. A eso se refiere. Entonces, ¿qué es lo que escribió, la primera reacción que escribió antes Euge? Es justamente la reacción del ácido nitroso, era así, del ácido nitroso con el agua. Entonces, ustedes deberían poder escribir, por ejemplo, a partir de esa tabla, una reacción de ionización de un ácido, por ejemplo, el hipocloroso. ¿Qué les parece? ¿Se animan? Sí, sí, sí. ¿Pudieron escribirla? Sí. Bueno, Euge, si querés seguimos. Algunos ya la hicieron, hay que ver, ahora la podemos comparar. Bien. ¿Me quieren ir dictando? Yo no sé, creo que cada vez se ve peor. Pero no quiero reiniciar el módem ahora porque voy a tardar un montón en volver. No, y de vez en cuando ¿Me quieren saca ir la mano, así se enfoca el papel. Sí, pero me parece que no es eso. Me parece que es algo en esta vez. Porque yo cuando pongo Hace foco a punto solo. con la virome. Sí. Ah, sí, sí. Bien. ¿Me quieren ir diciendo cómo que voy escribiendo? Dale. Más agua en estado líquido. Se ve bien. Bien, ¿qué más? El anión hipoclorito. Y
Y cation oxonio. Perfecto. Bien. Bien, fíjense que en el mismo renglón, yo estaba intentando arreglarlo de internet, no sé ver si ya lo dijiste, pero fíjense que en el mismo renglón donde tienen el ácido hipocloroso, en el mismo renglón, o sea, tiene el ácido hipocloroso y, bueno, no se ve, pero bueno, vayan más o menos a esta zona de la tabla donde tienen el ácido hipocloroso, y si siguen en el mismo renglón, ¿sí?, les aparece el anión hipoclorito, ese que me habían dicho recién. Lo puedo hacer igual, ¿sí? Porque yo sé hacerlo, porque si esto es un ácido, sé que debe ceder un catión hidrógeno al agua, y bueno, se me va a generar un anión, acá el anión hipoclorito, pero también lo tienen escrito en el mismo renglón de esta tablita, ¿sí? Tienen el ácido y la base conjugada en el mismo renglón. Bien, bueno, vamos a Y hacer... fíjense, Sí. perdón, Eugi, pero fíjense Bueno. que tienen el ácido hipocloroso en la hoja que habías escrito, Ah, la hoja. Eugi, Okay. y su base conjugada, que está escrito, pueden verlo, como decía Euge, que está en el mismo renglón, o darse cuenta solos, que es la base, el anión hipoclorito sería la base conjugada del ácido hipocloroso y solo difiere en un catión hidrógeno, es la única diferencia, ¿sí? El catión hidrógeno es algo nuevo, nuevo me refiero a que recién lo trabajamos hoy, y la idea sería que teníamos un átomo de hidrógeno que tiene un protón en su núcleo y un electrón en la zona extranuclear. Y ese átomo de hidrógeno estaba formando parte, estaba en esa molécula, la molécula del ácido. Cuando puede cederse a la base, se cede solamente la parte donde está el protón, que tenía carga positiva, ¿se acuerdan?, en el núcleo. Y el electrón que tenía queda en el ácido, digamos, no se transfiere. Por eso puede transferirse solo el catión hidrógeno, de ahí le viene la carga que nombramos catión, ¿sí? Perdió un electrón. Eso para que quede claro o relacionarlo con algo que habíamos visto muy al principio, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a probar con otra reacción también de ionización, que vamos a tener, por ejemplo, el amoníaco más agua. Entonces, acá otra vez tenemos una reacción de ionización. El amoníaco es una sustancia molecular, el agua es una sustancia molecular. Y luego aparecen iones que no estaban acá, ¿sí? Entonces, esta también la clasificamos como una reacción de ionización. Si queremos plantear la constante de equilibrio, otra vez vamos a tener la concentración de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1 para los dos, y dividido por los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico, que en este caso solamente escribimos el amoníaco, por lo que me han dicho, habíamos visto antes, que el agua no la vamos a incluir porque está en estado líquido. Entonces, tendríamos la concentración en el equilibrio del catión amonio por la concentración en el equilibrio del anión hidróxido o oxidrilo, dividido la concentración de amoníaco en el equilibrio. Bien, tenemos otra vez asociada una constante de equilibrio, ¿sí? Tenemos acá un equilibrio. También podemos clasificarla como un ácido base y vamos a ver si podemos encontrar quiénes son los ácidos y quiénes son las bases.
con esto que hemos visto antes, de ácido y base, ¿ustedes se dan cuenta quiénes podrían ser ahí los ácidos y las bases? El agua sería el ácido y el amoníaco sería la base. La base, perfecto. ¿Sí? Tenemos el amoníaco, que va a ser la base, y es la base porque acepta un catión hidrógeno del agua, que es el agua el que se le está dando. Entonces, como el agua le da ese catión hidrógeno, va a ser el ácido. Si busco acá, tengo la base, esta sería el ácido conjugado. Sería el ácido conjugado porque si lo miro hacia allá, este catión amonio le cede un catión hidrógeno al anión hidróxido, se transforma en agua y en amoníaco, ¿sí? Y acá, entre el ácido y el anión hidróxido, tenemos que esta es la base conjugada. Bien, y acá otra vez le vamos a dar otro nombre a esta constante de equilibrio, ¿sí? En vez de ponerle acá equilibrio, le vamos a poner B de constante básica. Entonces esto me va a quedar como KB, que son las que van a encontrar también en la tabla, pero del lado derecho. ¿Sí? Acá tienen las KB y acá tienen las K. Si quieren buscar la KB del amoníaco, de esa que acabamos de escribir, la tienen más o menos acá, y aparece como 1,8 por 10 a la menos 5. Ya que esta la escribimos. Esa sería la KB asociada a esta reacción ácido-base. Bien. Bueno, vamos a ver una particularidad que tiene el agua, ¿sí? Yo lo voy a escribir acá. Vamos a hacer como una... Euge, mientras escribís, les hago una preguntita. En la primera reacción que está escrita, el agua, ¿cómo actuaba junto al ácido nitroso? ¿Se acuerdan? Como base, Una base. Ajá. Y en esta última, frente al amoníaco, como ácido. Como ácido. bien. Entonces, y si se fijan en la tabla, la van a encontrar al agua tanto en la lista de ácidos como en la lista de bases. ¿La vieron? Sí, sí, sí. Sí. Bien, bueno, esto que acabo de escribir acá, podría haber puesto un 2 acá adelante y escribir solamente, o sea, el agua con un coeficiente estequiométrico, le hice así porque queremos evidenciar queremos mostrar algo. Esto que tenemos acá se llama autoionización del agua, ¿sí? Fíjense que es lo mismo que estuvimos viendo antes porque es una ionización, ¿sí? El agua es una sustancia molecular, no tiene iones adentro, pero luego de esta ionización, que en realidad le decimos autoionización porque el agua aparece como único reactivo, aparecen dos iones, el catión oxonio y el anión hidróxido, o oxidrilo, ¿sí? De las dos maneras se puede llamar. Entonces, si queremos definir acá, que sigue siendo una reacción de ionización y es una reacción tipo ácido-base, si yo quiero definir cuál es el ácido y cuál es la base, bueno, lo mismo que estuvimos haciendo antes, podría mirar, por ejemplo, acá el agua esta, y decir que esta agua es capaz de cederle, o vamos a decir, de cederle un catión hidrógeno a esta que está acá, para que me quede en orden. Esta que está acá, en realidad va a tomar un catión hidrógeno de esta que se lo va a dar. Entonces, si esta toma el catión hidrógeno, va a ser la base, y si este es el que cede el catión hidrógeno, va a ser el ácido. Fíjense que es el agua,
en los dos casos, la que actúa como base y como ácido. Si me quiero ir a fijar acá, puedo buscar el ácido conjugado. Esta es la base, este es el ácido. Creo que no respeté el código de colores. Ven que esto lo vamos a poner. Quiero respetar el código de colores porque tengo miedo que visualmente después se confundan. Las bases las estoy escribiendo con fucsia. Ahí está. Entonces, esta es la base, este sería el ácido conjugado, este es el ácido, este sería la base conjugada. Entonces, fíjense que es el agua que actúa como ácido, como base. En el primer caso estaba el agua con otra especie, entonces actuaba como base. Acá estaba el agua con otra especie y actúa como ácido. Y acá está el agua con ella misma, actúa como ácido y como base. Bueno, en estos, el agua es algo que nosotros le llamamos anfolito, porque puede actuar tanto como ácido como base, ¿sí? Entonces, en el caso del agua tenemos un anfolito. Son aquellas sustancias que son capaces de actuar tanto como ácido y como base. Entonces, esto que tenemos acá, vamos a hacer la auto-ionización. Bien. Bueno, y acá otra vez tenemos un equilibrio. Entonces, si tenemos un equilibrio, podríamos plantear una constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, planteamos la constante de equilibrio. ¿Alguno la planteó? ¿Cómo sería la expresión de esa constante? Y te quedarían solo los productos, solo las concentraciones de los productos. Bien. Perfecto. Entonces tendría concentración de oxonio en el equilibrio por la concentración de oxidrilos en el equilibrio. Sobre nada, porque lo que tenemos como reactivo, como dijeron ustedes, como tenemos el agua líquida, no va en la expresión de la constante. Bien, esta constante tiene un nombre propio, ¿sí? Que es de esta asociada a la autoionización del agua, que en vez de ponerle K de equilibrio, le llamamos KW, ¿sí? De K-Water. Y tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. Las otras que estuvimos viendo también, que sacamos de la tabla, están todas a 25. Eugi, quiero hacer Sí. una pregunta. Vale. Que tiene que ver con equilibrio ácido-base, porque estamos hablando de la autoionización del agua, pero también tiene que ver con equilibrio, que es algo que trabajamos. Digo, si para esa reacción que está escrita ahí, que es la autoionización del agua, a 25 grados centígrados la K-Water tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14.
¿sí? Pregunto, ¿la autoionización es una reacción muy extensa o poco extensa? Poco extensa, porque tiene Poco poco. extensa. Poco extensa. ¿Hay un alto grado de transformación de reactivos en productos o un bajo grado de transformación de reactivos en productos? Un bajo grado. Claro. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque el valor de la constante es muy bajo, del orden de 10 a la menos 14. Entonces las concentraciones de los productos son más chicas que las de los reactivos. Extremadamente chicas, Martina, muy bien. Muy bajas, muy bajas. En el equilibrio, cuando yo tengo un sistema donde solo tuviera la sustancia agua, ese agua va a participar de la reacción de autoionización y las concentraciones de los iones van a ser extremadamente bajas. Sí. No sé, Euge, si querés que las calculemos ahora, si lo dejamos para después, ¿qué te parece? No, vamos, lo podemos hacer. ¿Ustedes pueden calcular cuál sería la concentración del catión oxonio y del anión oxidrilo en este equilibrio? Chan, chan. ¿No deberían ser iguales las concentraciones en este caso? Sí, Ok, perfecto. sí, Entonces eso lo ahí, vemos en la estequiometría. Por cada un catión que se forma un anión. Entonces las concentraciones, más allá de cuánto sea el valor, van a ser iguales. Ujú. ahí podemos expresarlo, digamos, con el cuadrado de cada una y despejar y calcularlo en base al valor de KW que teníamos antes. Bien. Esto lo voy a poner como como esta y esta son iguales, en este caso. Lo voy a poner bajo un cuadrado. La tomo como una X, por ejemplo. Como es la misma, no la quiero poner como oxonio, como oxidrilo, la pongo bajo una X. Entonces la K-water va a ser igual a X al cuadrado. Entonces esta X va a ser igual a la K-water, ¿sí? A la raíz. Y va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces, en este caso, ¿sí? Como la X es esta o esta, vamos a tener que la concentración de oxonio va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7 molar y que la concentración de oxidrilos o de aniones hidróxido va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Bien. En este caso, tenemos solo agua, ¿sí? Lo único que tenemos ahí es agua. Entonces, como solo, tenemos un vasito con solo sustancia agua, la dejamos solita, ocurre esta autoionización, nadie tocó nada, esto ocurre solo, y aparecen estas concentraciones de estos aniones, del anión oxonio y del anión hidróxido. Ocurre solo, ¿sí? Estas concentraciones se pueden ir modificando si yo la agrego externamente a ese vaso que tenía agua, sustancia agua, y que estaba en el equilibrio y le agrego algún ácido, ¿sí? Por ejemplo, le pongo un poquitito de ácido hipocloroso, que va a generar el catión oxonio, este equilibrio, que ya estaba dentro de ese vaso, se va a modificar un poco y estas concentraciones de oxonios van a aumentar porque yo se la aumenté externamente, o sea, le agregué
oxonio que no venían de la autoionización del agua, venían de la autoionización, por ejemplo, del ácido hipocloroso. Entonces, esta relación se va a alterar, ¿sí? Esto que eran iguales se va a alterar y ya no va a ser igual. Es igual solamente cuando tengo sustancia agua y nada más. Eugi, ¿Sí? acá voy a aprovechar otra vez para traer algo que trabajamos antes de equilibrio, que se aplica directamente y es algo que llamamos principio de Le Chatelier, ¿sí? ¿Cuál sería la idea? Si yo tengo un sistema en equilibrio, llámese agua. Cuando ese sistema esté en equilibrio, va a tener un valor de kW de 1 por 10 a la menos 14, va a tener una concentración de oxonios y de oxidrilos iguales y de 1 por 10 a la menos 7. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo ese sistema en equilibrio lo perturbo, lo molesto, lo saco de su equilibrio, agregándole, por ejemplo, oxonios, o agregándole, como vimos antes, ácido hipocloroso, que se va a ionizar en el agua y que va a generar oxonios. Entonces, de repente, para este equilibrio que está escrito ahí, que es la autoionización del agua, voy a tener una cantidad de oxonio mayor, una concentración de oxonio mayor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a reaccionar este equilibrio? ¿Qué les parece? Pensándolo cualitativamente, de acuerdo con el principio de Le Chatelier. Estaba perfecto. Le agregué oxonio, que es un reactivo. ¿Para qué lado se va a desplazar, digamos? Sería Sí. hacia la derecha Hacia la derecha. y tiene que evolucionar hacia la izquierda, ¿no? Uy, ¿No me perdí. sería producto el oxonio? Sí. Sí, sí, está ahí escrita. Es agua, que es base, más agua que actúa como ácido, para dar el oxonio, que es el ácido conjugado de la base, y el oxidrilo, que es la base conjugada del ácido. ¿Está? Es lo que está escrito ahí en la pantalla. Entonces, de repente a este sistema le estoy incorporando oxonio. ¿Cómo repercute en el sistema? ¿Qué va a hacer? Claro, el Q aumenta, digamos, y en ese caso el sistema para contrarrestar ese efecto tiene que evolucionar hacia la izquierda. Bien, ¿qué quiere decir? Que va a consumir parte del oxonio que le agregué y va a consumir parte del oxidrilo que había, ¿no? Y se va a desplazar, como bien dijo Iván, hacia la izquierda, consumiendo reactivos, hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Y en ese nuevo estado de equilibrio, ¿qué va a pasar con las concentraciones, les parece, del oxonio y del oxidrilo? ¿Cómo van a ser? ¿Van a volver a ser 1 por 10 a la menos 7 las dos? ¿Van a seguir siendo iguales? No, porque, digamos, nosotros ya habíamos agregado una cierta cantidad de oxonio. O sea, pueden quedar distintas de modo de, o sea, acomodarse entre sí para justamente obtener el mismo valor de constante. Exacto, me gustó eso de acomodarse entre sí. ¿Está? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se van a consumir los productos ahora. ¿Para qué? Para poder alcanzar nuevamente el equilibrio. Se van a consumir en forma estequiométrica, que en este caso es 1 a 1, por cada un catión, un anión, ¿sí? Y eso va a hacer que vaya disminuyendo un poco su concentración. Pero va a llegar un punto en el que van a volver a alcanzar el equilibrio. ¿Y qué quiere decir alcanzar el equilibrio? Que el oxonio va a tener una concentración y el oxidrilo otra. Y que el producto de esas dos concentraciones que se acomodaron, como dijo Iván, va a tener que ser ¿cuánto? Otra vez 1 por 10 a la menos 14. Para alcanzar un nuevo equilibrio. Y ahora, en ese nuevo equilibrio, la concentración de oxidrilos va a ser más grande, más chica o igual a 1 por 10 a la menos 7, que era la original. ¿Qué les parece? Y más grande, porque como agregamos, Ese es el oxonio. Agregamos oxonio. Vamos de vuelta. Agregamos oxonio.
Se reacomodó el equilibrio. Entonces, pregunto, la concentración de oxidrilos, que es lo que no agregué, ¿va a ser mayor, menor o igual a 1 por 10 a la menos 7, que era la original? Menor entonces. Menor, porque estaba en 1 por 10 a la menos 7 y una parte se consumió. O sea que ahora el oxidrilo está por debajo de 1 por 10 a la menos 7, ¿está? ¿Y qué pasa con el oxonio? Y va a ser mayor a 1 por 10 a la menos 7 para acomodarse y que nos dé la constante 1 por 10 a Perfecto, la menos 14. perfecto. Esto que acaban de decir ustedes es la idea para trabajar específicamente con lo que son concentraciones de hidróxido o del anión oxidrilo y concentraciones del anión oxonio. Esta idea es la que tenemos que estar siempre teniendo presente en la cabeza. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a seguir un poquitito con estas concentraciones de oxonio y de oxidrilo. Estas concentraciones, bueno, acá cuando son iguales, serían 1 por 10 a la menos 7, pero siempre tienen estos valores chiquititos, ¿sí? Alguna de las dos, pues en este caso las dos tienen valores chiquititos, pero después si, por ejemplo, aumento mucho esta, como el ejemplo que estaban viendo recién con Vero, esta va a disminuir mucho, porque la multiplicación de esta con esta tiene que seguir dando 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Porque tiene que seguir siendo ese valor que es la constante. Entonces, alguno va a tener un valor chiquitito. Se le puede, en vez de decir catión oxonio, que es una concentración de 1 por 10 a la menos 7, podemos definir una forma, ¿sí? Podemos aplicarle una función a esto y darle otro nombre distinto, ¿sí? Si yo hago, voy a ir acá, el menos logaritmo de algo, ¿sí? Voy a definir ese menos logaritmo de algo como una función p, ¿sí? P de x va a ser igual al menos logaritmo de algo, ¿sí? En este caso el algo es la x. Ahora, si este algo son los cationes oxonio, ¿sí? El menos logaritmo de los cationes, de la concentración de los cationes oxonio, esa función va a ser el p del algo, ¿sí? Entonces se llama pH, ¿sí? H de hidrógeno. Si ese algo que yo estoy poniendo ahí reemplazo la X con, por ejemplo, los oxidrilos, ¿sí? El menos logaritmo de los oxidrilos es el pOH. Entonces, mirando acá, estas son las dos que vamos a definir. Mirando esta, ¿sí? El pH, podemos definir una escala para el pH que va del 0 al 14 y en el medio tengo el pH 7. Ese pH 7 le decimos neutro. El que incluye, digamos, si quiero hacer un logaritmo base 10, sí, logaritmo base 10. Si quiero hacer, quiero saber qué números incluye el neutro, solamente el 7. ¿Sí? No es ni 7,1 ni 6,9, el 7 es el neutro. Del 7 hacia allá voy a tener los pH ácidos. Y del 7 hacia allá voy a tener los pH básicos. Entonces, si yo digo que una determinada solución tiene un pH de, por ejemplo, pH igual a 1,3,
indirectamente estoy informando la concentración de oxonios de esa solución, pero no digo la concentración de oxonios tanto, digo el pH es 1,3. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es la concentración de oxonio, sabemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de oxonio. Entonces, la concentración de oxonio va a ser igual a 10 a la menos pH. ¿Sí? Despejé ahí. Entonces, esto va a ser igual a 0,05. sí, 0,05. ¿Sí? Molar. Entonces, yo no digo cuál es la concentración directamente, pero bueno, al informar el pH, después la puedo calcular. Bien, ¿ver algo más que veamos acá? Una cosita como para empezar a tenerla siempre en cuenta. Si a mí me dicen que el pH es 1, 2, 3, 2,4, 6, menor que 7, ¿sí? Me están diciendo 2 puntos, completemos. Si el pH es menor que 7, ¿qué me pueden decir? Que es ácido. Perfecto. Una, y la más evidente, es que la solución es ácida. Perfecto. Y se la juegan por quién es mayor, si la concentración de oxonios o de oxidrilos. Si fueran iguales estaríamos en un pH neutro, ¿verdad? Donde el pH sería igual a 7. Las dos concentraciones son iguales. Ahora, si estoy en un medio ácido, ¿cómo son esas dos concentraciones de oxonio y oxidrilo? La de oxonio es mayor. Muy bien. Eugi, ahí piden si podés subir un poquito la hoja. ¿Sí? Y si me voy hacia el otro extremo, el pH es 8, 10, 12,5, 13, alto, mayor a 7. ¿Qué decimos? Decimos que la solución es básica y además Que la concentración de oxidrilo es alta. en este caso la concentración del oxonio es más baja que la de los oxidrilos. El oxonio tiene menor. Bien. Y otra cosa me parece para tener en cuenta es que si yo tengo... No, nada, lo dejo para la próxima. Nada. Bien. Vero, ¿querés mostrar la diapositiva esa que tenías de las Sí, constantes? sí. Y Después pasamos al ejercicio. capaz, bueno, no sé si lo voy a poder enganchar, pero hay algo que quedó pendiente en el chat. A ver. Ahora vemos si lo podemos conectar con esto que está acá, si se entiende. Esto es todo lo que ya vimos. Y la tabla, que también ya la vimos, y toda la info que me va a dar a mí la tabla, ¿sí? Por un lado me dice cuán extensa es la reacción de ese ácido o de esa base con el agua, ¿sí? ¿Cómo sé yo cuán extensa es esa reacción? Depende del valor de la constante, ¿no? Exacto. Si la constante es muy alta, la reacción va a ser muy extensa.
Si la constante es muy baja, esa reacción de ese ácido o esa base con el agua va a ser menos extensa, ¿sí? Y pregunto, ¿qué pasa si el valor de la constante es muy alto? Se va a transformar mucho reactivo en productos. Va a haber una alta concentración de productos. Exacto. Al punto que podemos considerar que esa reacción termine siendo completa, ya no un equilibrio, sino una reacción irreversible. ¿Sí? Entonces, cuando estamos trabajando con ácidos y bases, yo voy a asumir en principio que la reacción va a ser un equilibrio. La voy a escribir, la voy a analizar, voy a mirar su valor de constante de equilibrio. Y una vez que vea ese valor, voy a determinar si esa reacción va a alcanzar un equilibrio, y entonces le voy a poner en la representación simbólica una doble flecha, y voy a hacer todo el análisis correspondiente al equilibrio para averiguar cuál es la concentración de productos y reactivos cuando se alcanza ese equilibrio, o si ese valor de constante es muy alto, voy a decir, esta reacción no va a alcanzar un equilibrio, va a ser irreversible, se van a juntar productos y no va a quedar nada de reactivo. Y la voy a plantear con una simple flecha y no le voy a aplicar el tratamiento del equilibrio para ver cuánto hay de cada producto y reactivo. De reactivos voy a tener 0, despreciable, nada, y todo lo que se pudo se formó de producto. Una reacción irreversible. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Hay alguna pregunta? No veo el chat, Euge. ¿Se entendió, profe? No hay nada en el Bien. chat. Bueno, igual ahora lo vamos a trabajar, pero digo para que tengamos en cuenta, asumo que una reacción entre un ácido y una base en principio sería de tipo que va a alcanzar un equilibrio, analizo en detalle cuál es la constante, y si esa constante es alta, entonces ya me salgo de esa idea de equilibrio. La reacción va a ser completa e irreversible. ¿Bien? Y otra cosa que me dice la tabla que es muy importante es cuáles son las especies que sí reaccionan con agua. ¿Son ácidos frente al agua o son bases frente al agua? Cualquiera de las que trabajamos hoy. El ácido hipocloroso es un ácido, reacciona frente al agua. El amoníaco es una base, reacciona frente al agua. ¿Sí? Pero además, si ustedes se fijan en la tabla, hay otras especies. ¿Sí? Lo pongo para después, tengo una tablita, pero no sé. Esta. Acá está la misma tablita que tienen ustedes, la pueden buscar. Vamos a ocultar esto. Y si se fijan, pero. No, ¿qué estoy haciendo? Perdón. A ver. Tenemos los ácidos, que hay fuertes, débiles y muy débiles. Y extremadamente débiles, ¿sí? Entonces, todos los ácidos que están marcados acá en rojo, que están por encima del agua, todas esas sustancias reaccionan como ácidos frente al agua. O sea, tienen la capacidad de ceder un catión hidrógeno al agua. ¿Sí? Por el otro lado, tenemos las bases. ¿Cuáles van a ser las bases? Son todas las que están debajo del agua. Si quieren ustedes, márquense el agua como ácido y el agua como base. Entonces, tenemos bases fuertes, bases débiles y muy débiles. Todas estas sustancias reaccionan frente al agua actuando como base. ¿Qué quiere decir eso? Recibiendo un catión hidrógeno que les cede el agua. ¿Bien? Pero además, bueno, está lo de los pares conjugados, que esto ya lo hablamos del anfolito, y, no los tengo acá, bueno, acá, los rojos, abajo de todo, fíjense, estos son cationes neutros, ¿sí? Están por debajo del agua.
en esta tabla. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquiera de esas especies químicas que están ahí, si yo las enfrento al agua, no van a reaccionar con ella. No puedo decir estos son ácidos, estas son bases. Son sustancias que enfrentadas al agua no reaccionan. Entonces, si yo quisiera plantear una reacción entre, el primero que está ahí es catión sodio, ¿no? Catión sodio más agua. ¿Cuál va a ser el producto? No hay reacción, no hay producto. No es espontáneo, no ocurre. Y lo mismo pasa con las especies que están ubicadas por arriba del agua en la zona de las bases. Son especies químicas que son no básicas, son neutros, no reaccionan, aniones neutros no reaccionan frente al agua. Entonces, estos datos que están acá en esta diapo en rojo, también son datos de la tabla que son muy importantes. Las sustancias que están en rojo no reaccionan frente al agua. ¿Sí? Y entonces acá viene lo que yo les comentaba que quedó pendiente en el chat. Alguien había preguntado, creo que Ligüe, si la reacción es irreversible si los productos que se forman son ácidos y bases. ¿Puede ser, Ligüe, algo así? Sí, ya acá la tengo. Si Bien. la reacción es irreversible en los productos, también hay bases y ácidos. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se ocurre la reacción, primero, vamos a considerar una reacción que puede alcanzar el equilibrio, que es una reacción reversible, cuando hablemos de ácidos o bases débiles o muy débiles. Cuando hablamos de los fuertes, que son en esta diapo están en amarillo, ya sea ácidos o bases, cuando fíjense los valores de constante, del orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 3. Cuando yo planteé para esos casos la reacción entre ese ácido fuerte y el agua o esa base fuerte y el agua, voy a poner una simple flecha. Eso no va a alcanzar con un valor de Ka de 10.000, no va a haber un equilibrio. Va a haber un consumo total de los reactivos para formar productos. ¿Estamos en esa parte? Sí. Bien, ahora, los productos que se formen van a ser el ácido conjugado de la base que actuó como reactivo y la base conjugada del que actuó como ácido, lo que vimos al principio. Esa idea de que se forma un ácido conjugado, una base conjugada, sigue estando la idea, ¿sí? Pero el producto que se me va a formar no necesariamente en las reacciones irreversibles, que preguntaba Ligüe, no va a ser una sustancia que puede actuar como ácido o puede actuar como base. Podría perfectamente ser, por ejemplo, el catión sodio, el anión cloruro. Y acá están en la zona roja porque no actúan frente al agua ni como ácido ni como base. Entonces, si la reacción es irreversible, los productos que se forman no necesariamente pueden actuar como ácidos o como bases. ¿Está? Sí, profe. Bien, entonces, identifico si hay un ácido y una base. Escribo la reacción que haga falta de ionización. Identifico si esa reacción frente al agua tiene una constante alta. La planteo con una simple flecha. Asumo que no se va a alcanzar el equilibrio y que se van a consumir todos los reactivos. O al menos el limitante. Ahí ya vamos a una cuestión más cuantitativa, ¿sí? Ahora, si el valor de la constante es más bajo, está dentro de lo que llamamos ácidos o bases débiles o muy débiles, entonces voy a plantear una doble flecha, voy a asumir que solo una parte de los reactivos se va a consumir y solo va a aparecer va a haber un grado de transformación de reactivos en productos menor al 100%. Y en ese caso, para saber cuánto y cuantificar, voy a tener que usar esto de lo que trabajamos la clase pasada, que es el enfoque del equilibrio para calcularlo, ¿sí? Tener en cuenta el valor de la constante y todo eso. ¿Estamos? Sí. Ahí veo que el Ligüe puso sí.
Bien. Buenísimo. Podemos, si Bueno. quieren, volver a ver algo de eso y si no, podemos aplicar en un ejercicio a ver qué es lo que va saliendo o lo que quedó en duda. Voy a copiar, vamos a ir, no me acuerdo el tema de la guía de Es problemas. el tema 9. No lo pude chequear, alguien me dijo que no podían acceder desde la plataforma. Estaba acá, atenta a la clase y no lo chequeé. Ahora en un ratito... Verónica, Sí, sí, yo entré al tema 9, yo pude abrirlo, pero bueno, acá los chicos dicen que no lo pueden abrir. yo también, pero pensé que era a lo mejor que nosotros estamos en otra Claro. condición en la plataforma. Por eso ahora denme un Claro. ratito que lo chequeo. Si no está accesible, hoy lo solucionamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, Cris, te escuchamos. Ligüe Pérez, ¿está? Sí, Ahí Cris, dice que sí, Cris. está contestando por el chat. A mí no me marca el chat. Qué raro. No lo veo. Ah, ahí está, 9:45. Sí, Puso le que quiero sí. hacer una pregunta a Ligüe. ¿Por qué él hizo esa pregunta? A ver. A las 8:49. ¿Por qué se le ocurrió preguntar eso? Perfecto. Quiere decir, la observación es excelente. Desde este punto de vista, Ligüe. Es la primera vez, primero que es la primera vez que un alumno lo pregunta. Por eso me sorprendió el interrogante, ¿no? Y a mí me parece que tu observación es muy atinada porque si una reacción es irreversible, por lo que nosotros hemos aprendido en este curso de química, los productos que se forman en esa reacción, unidos entre ellos, haciéndolos reaccionar, no vuelven a dar los reactivos. Entonces, si en la ionización irreversible de un ácido fuerte, una sustancia molecular como es el ácido clorhídrico, si su ionización en el agua como solvente es una transformación química irreversible, el cloruro, definido por Bronsted como la base conjugada del clorhídrico, en presencia de un ácido fuerte, como lo indica la tabla de ácidos y bases, porque tiene una constante mayor a 10, no reaccionan entre sí. Y si el cloruro no reacciona con el oxonio para dar clorhídrico y agua, moléculas de clorhídrico y moléculas de agua, a eso me refiero, evidentemente hay algo ahí que no está actuando con una determinada función ácido-base. Y entre esos dos productos, Ligüe, el que no es una base es el cloruro, que después figura como anión neutro o anión no básico en la tabla. Bien la pregunta, me pareció buena la pregunta, porque entonces,
si el cloruro no reacciona con un ácido como el oxonio, que es fuerte, menos va a reaccionar con el agua. Es una sustancia, un anfolito débil, o sea, un ácido de base muy débil, tiene constante ácido y constante básica extremadamente baja. Entonces me pareció que tu observación era muy pertinente y habla de la importancia que tiene comprender qué significa que una transformación es irreversible. De ahora en más, lo que dijo Vero me parece importante. Uno puede considerar todas las reacciones como reversibles, pero luego, cuando analiza el valor de su constante de equilibrio, cuando interpreta el valor que tiene la constante de equilibrio de esa reacción que está estudiando, la puede considerar o reversible o irreversible. Y en este caso particular, la ionización de los ácidos considerados fuertes, que tienen constantes superiores a 10, oxonio, clorhídrico, sulfúrico, perclórico, nítrico, permangánico, todos los ácidos fuertes que figuran en nuestra tabla presentan en el agua una ionización irreversible. Eso implica que los aniones que se producen por la reacción no son bases, porque no actúan ni con el oxonio, que es su compañero, digamos, para revertir la reacción, y mucho menos con el agua. Bueno, eso no lo quería dejar pasar porque la observación del IWE me pareció muy, muy pertinente. Nada más. Bien, gracias, Cris. Bueno, vamos a trabajar un poquitito. Vamos a aplicar todo esto que estuvo hablando Cris, que estuvo contando Vero y que estuvimos haciendo hasta hace un ratito. Lo vamos a tratar de aplicar en este ejercicio que que copié ahí en el chat, que lo tienen en el tema 9. ¿Sí? Dice, se preparan dos soluciones. La solución 1 tiene ácido nítrico y la solución 2 ácido nitroso. Para ello se disuelve en agua igual cantidad de ácido nítrico y nitroso, ¿sí? En dos recipientes separados, ¿no? Logrando iguales volúmenes de solución. Sendas soluciones se almacenan en dos recipientes rotulados, ¿sí? Acá yo no sé cuánto puse de cada uno, no sé cuál es el volumen, pero sé que tengo la misma cantidad de sustancia de los dos y el mismo volumen final para los dos. ¿Sí? Entonces tendría la solución 1 que voy a tener, supónganse acá, un determinado volumen de solución 1 y la solución 2 que tiene el mismo volumen. En la solución 1 tengo ácido nítrico y esa es la cantidad de sustancia que puse, X, y acá puse ácido nitroso, X, ¿sí? La misma cantidad de sustancia puse en el mismo volumen y acá puse la misma cantidad de sustancia en el mismo volumen. O sea que tengo misma cantidad de sustancia de los dos, mismo volumen en las dos soluciones. Bien, y ahí, en ese problema, me dice que complete una tabla esta no la puedo pegar en el chat, pero bueno, ahora lo dibujo acá, que complete una tabla de composición inicial, cambio y composición final para ambas soluciones. Entonces, eso
me dice, bueno, primero que haga la representación simbólica de lo que pasa en la solución 1 y lo que pasa en la solución 2. Acá. Solución 1, que era el ácido nítrico. Entonces, puse ácido nítrico en agua. Y lo que tengo que hacer es mostrar el proceso de ionización. No sé todavía si esto es un ácido fuerte o un ácido débil, ¿sí? No sé, eso es lo que le decía a Vero. Hay que ver cómo está clasificado. Pero yo sé que en el proceso de esta ionización, el ácido nítrico le cede un catión hidrógeno al agua, me queda el anión nitrato y se forma el catión oxonio. Entonces me voy a la tabla y me fijo si la voy a considerar reversible o irreversible. Entonces me voy a la tablita de ácidos y bases, busco el ácido nítrico, lo encuentro acá como un ácido fuerte. Por lo tanto, si tengo un ácido fuerte, voy a expresar esto como irreversible, ¿sí? Hacia allá. Bien, me fijo qué pasa en la solución 2. Esta fue con la que trabajamos en la primera parte de la clase. Tenemos el ácido nitroso, enfrentamos a agua. Acá ya lo teníamos, pero bueno, ahora lo buscamos en la tabla. No sabemos si es reversible o irreversible, pero sabemos que en ese proceso de ionización se va a formar el anión nitrito y el catión oxonio. Entonces nos vamos a la tabla, buscamos dónde está el ácido nitroso, lo tenemos acá, dentro de ácidos débiles. Entonces, bueno, si es débil, sabemos que vamos a poner una doble flecha. Con esas representaciones simbólicas y reforzando lo que dijo Cris, fíjense que si estos dos productos que tengo acá, el nitrato, quiere reaccionar con el oxonio para formar otra vez ácido nítrico y agua, me lo está, como tengo la flechita de frente, esto me lo está frenando. Esto quiere decir que para allá no puedo ir, la flecha no me deja. En cambio, cuando miro acá, como hice la representación simbólica, tengo los dos caminos habilitados. Puedo ir para allá por la media flecha de arriba o puedo ir para allá por la media flecha de abajo. ¿Sí? Bien. El problema después me dice que muestre la composición inicial del sistema, que muestre el cambio en el sistema y que muestre la concentración final después en el sistema. Entonces voy a tener de ácido nítrico, no sé cuánto tengo, pero bueno, tengo una determinada cantidad de sustancia en un determinado volumen. Eso quiere decir que voy a tener una determinada molaridad del ácido nítrico. Entonces, inicialmente voy a tener una determinada molaridad. No sé cuál es, pero bueno, yo sé que tengo una determinada cantidad de sustancia en un volumen. Entonces, genéricamente lo pongo como una molaridad cualquiera. De agua, bueno, voy a tener el solvente, pero no tengo nada de nitrato y no tengo casi nada de oxonio. Se lo puedo tomar como no tengo nada de ninguno de los dos. Cuando ocurre el cambio, agua tengo mucha, ¿sí? Tengo un montón de agua. Entonces puedo pensar que este ácido nitroso que tengo acá va a cederle un catión hidrógeno al agua y que el agua no se me va a terminar, o sea, lo que se me va a terminar va a ser el ácido nítrico, pero el agua no, porque es el solvente, tengo un montón. Como que el reactivo limitante sería este. Entonces, en el cambio, algo del ácido nitroso del ácido nítrico se va a consumir. ¿Cuánto algo? Y todo, porque dijimos que era el reactivo limitante. Entonces, todo lo que tenía lo voy a consumir. Entonces,
¿cuánto se va a generar de nitrato y de oxonio? Bueno, más N. Entonces, en la situación final, voy a tener, como hacíamos siempre, sumando las columnas. Fíjense que acá tengo M menos M, o sea que acá me va a quedar 0. ¿Sí? Y las molaridades del anión nitrato y del catión oxonio van a ser lo que eran la concentración inicial del ácido. Si me fijo en este de acá abajo, y quiero plantear lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la situación inicial? ¿Cuál es el cambio? ¿Y cuál es la situación final? Voy a tener la molaridad inicial, va a ser la misma, porque recuerden que teníamos la misma cantidad de sustancia en el mismo volumen, tanto para solución 2 como para solución 1. Entonces tengo una determinada molaridad. Cuando me fijo en el cambio, fíjense que esto es un equilibrio. Entonces, no todo, si volvemos a la idea de equilibrio, no todo lo que tengo en los reactivos se va a consumir, ¿sí? Porque cuando llegue a la situación final de equilibrio voy a tener un poquitito de lo que eran los reactivos y un poquito de lo que son los productos. Entonces, cuando ocurre el cambio, decíamos, cuando planteamos el cambio en un equilibrio, que un poquito de esto se va a consumir y ese un poquito lo íbamos a simbolizar con una X, que un poquito de este producto se iba a generar y un poquito de este también se va a generar. Entonces, si sumo las columnas, me va a quedar de esta manera. Esta situación final le decimos, en este caso particular, situación de equilibrio. Y teníamos para discutir, vamos a hacer rápidamente, unas afirmaciones que tenemos que decir si estamos de acuerdo o no con estas afirmaciones que están acá. Entonces, en el ítem A me dice, los dos rótulos indican igual concentración en molar. Si yo quisiera ponerle acá, si tengo un frasquito, y quiero decir cuál es la concentración del ácido nítrico o del ácido nitroso, le tengo que poner un valor, ¿sí? Entonces, tengo la misma cantidad de sustancia en el mismo volumen. La misma cantidad de sustancia en el mismo volumen, ¿sí? Para solución 1 y para solución 2. Entonces, ¿tendría el mismo rótulo? ¿Sí? Cuando tengo ahí el rótulo, ¿indicaría la misma concentración? ¿Cómo, profe, podés repetir? ¿Sí? Nosotros habíamos puesto una determinada cantidad de ácido nítrico en un determinado volumen, y esa era la solución 1. En la solución 2 pusimos la misma cantidad de sustancia que habíamos puesto de ácido nítrico, pero acá la pusimos de ácido nitroso. Y llevamos a volumen, a igual volumen de lo que habíamos hecho para la solución 1. La pregunta es, o sea, tengo, si acá tuviera, no sé, 3 moles en un litro, 3 moles en un litro, ¿sí? Para ponerle algún número así. Entonces, la pregunta es si cuando pongo la molaridad para uno y para otro, pongo lo mismo o no. Sí, porque digamos es la misma cantidad, o sea, son sustancias diferentes, pero la cantidad de sustancia para cada una es la misma en el mismo volumen, entonces las concentraciones van a ser las mismas. Bien, perfecto. Entonces, tanto en la solución 1 como en la solución 2, si tengo que poner en el frasquito cuál es la concentración de ácido nítrico o cuál es la concentración de ácido nitroso, pongo el mismo valor. Perfecto.
Después me pregunta si la concentración de oxonios va a ser, ya que la concentración que pusimos es la misma, las dos soluciones, si la concentración de oxonio también va a ser la misma en las dos soluciones. Ahí, se ve borroso. Ahí está. Y ahí les aparece una F, o sea, se está refiriendo a la concentración final de oxonios. O sea que estaríamos mirando acá. Y acá. Entonces ahí la concentración de oxonios, fíjense que por lo que escribí antes no es la misma. En una coincide la concentración de oxonio con la molaridad inicial y en la otra la concentración de oxonio es solamente lo que se pudo ionizar del ácido nitroso que tenía al principio, ¿sí? Entonces ahí las concentraciones no van a ser iguales. A iguales concentraciones iniciales, la concentración de oxonios en la solución de ácido nítrico va a ser mayor que la concentración de oxonios en la solución de ácido nitroso, ¿sí? Por ser el ácido nitroso un ácido débil. Bueno, el ítem C me dice que si la concentración de ácido final, o sea, acá, va a ser, si será la misma en las dos soluciones. Y lo que estamos mirando ahora, entonces sería este punto. Entonces, en el primer caso, donde tengo ácido nítrico, la concentración final del ácido nítrico en realidad va a ser 0, porque todo lo que tenía como ácido nítrico lo voy a encontrar como anión nitrato o catión oxonio. En cambio, en el otro caso, voy a tener de lo que era la molaridad inicial un poquitito, que es lo que se va a consumir, pero me sigue quedando un número que es distinto de 0, o sea, no es 0, es mayor. Después me pregunta si la concentración final de cationes y aniones va a ser la misma en las dos soluciones. Y ahora lo que estaríamos mirando, concentración final de los cationes, esto y esto, y esto y esto. ¿Sí? Hasta ahí, las concentraciones finales de catión y anión en cada una de las soluciones son iguales. ¿Sí? Catión y anión son iguales, las dos igual a M. Catión y anión también las concentraciones son iguales a X. Entre ellas no son iguales, pero dentro de la misma solución, sí. Y después pregunta si el pH va a ser igual en ambas soluciones. Bueno, ahí el pH no va a ser igual en las dos soluciones, porque vamos a tener distinta concentración de oxonio, ¿sí? Y ahora lo que estaremos mirando sería las dudas, si después quieren repasar, lo que puse en celeste es lo que corresponde al ítem A. Lo que puse en... ya me olvidé. Concentración de oxonio será la misma en las dos soluciones. El B sería el color naranja. Concentración de ácido la misma en las dos soluciones. Bien, que sería lo mismo que tengo en la C. En el A. Catión y anión en las dos soluciones es lo mismo. Estaríamos con el rosa. Y la E sería lo que puse en violeta. ¿Sí? Por si después lo quieren repasar, eso sería lo que estuvimos mirando. Bien. Vamos a calcular, vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a ver hasta dónde llegamos, de cómo podríamos calcular los pH de distintas soluciones. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con algunos, vamos a ver por dónde podemos hacer.
Eugi, perdón que interrumpa, pero Lucas, que me habías preguntado por la resolución del tema 9, ¿te fijas si ahí lo podés ver? Porque yo no veo que hubiera problema. Si no, bueno, lo bajo y lo vuelvo a subir. ¿Me confirmás? ¿Y podés Hola, entrar ¿cómo y va? verlo? No, todavía me salta el mismo cartel. Lo Lo mismo. Bueno, sentimos, esta actividad está listo. oculta. Vuelvo a intentarlo. Fíjate, fíjate si haces un refresh de la página, Lucas. No, igual sigue tirando oculta, profe. Sí, Oh, a qué mí igual. loco. ¿Cómo toma el pelo? Bien, vamos a ver algunos ejemplos para poder calcular pH de distintas soluciones. Tenemos un ácido fuerte, voy a tomar como ejemplo el ácido clorhídrico y como ejemplo también voy a tomar que ese ácido clorhídrico tiene una concentración de 0,01 molar. Entonces, voy a plantear cómo sería la ionización. Y ya me dice que es fuerte, o sea que ya sé que tengo que tener que va a ser irreversible, o sea que pongo simple flecha. Tengo el ácido clorhídrico, el agua, me va a dar el anión cloruro y cationes oxonio. Bien. Entonces, lo mismo que hicimos antes en el ejercicio con el ácido nítrico, nada más que acá directamente voy a poner el inicial y el final, no voy a poner el cambio. Inicialmente de ácido clorhídrico voy a tener 0, todo esto le voy a poner en molar, 0,01 molar, nada de este y nada de este. Y en el final, ¿sí? Todo lo que tengo como ácido clorhídrico se va a ionizar completamente, por lo tanto de ácido clorhídrico al final no voy a tener nada, y voy a tener de aniones cloruro 0,01 molar y de cationes oxonio 0,01 molar. Entonces, si quiero calcular el pH de esta solución, hemos dicho que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de oxonio, y la concentración de oxonio acá es 0,01, o sea que sería el menos logaritmo de 0,01, y el pH me da 2. Entonces ahí calculamos el pH de una solución de ácido clorhídrico 0,1 molar. Bien. Vamos a calcular un pH ahora de un ácido débil. ¿Sí? Vamos a tomar la misma concentración para poder compararlo. ¿Sí? Ácido débil. Y vamos a tomar como ejemplo el ácido hipocloroso, 0,01 molar. ¿Sí? Entonces planteamos la ionización, vamos a tener el ácido hipocloroso más el agua. Acá ya sabemos que es un ácido débil, entonces vamos a poner doble flecha y vamos a tener el anión hipoclorito más los oxonios. Bien. Entonces acá sí voy a tener un inicial, un cambio y voy a llegar después al equilibrio. Entonces, inicialmente voy a tener, todo esto lo voy a escribir en molar, 0,01 molar, nada de este y nada de este. En el cambio voy a ver que un poquito de este se va a consumir
y se va a generar un poquito de este y un poquito de este. Sumo las columnas y ahora quiero saber cuál es el valor de esta concentración de oxonio. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, voy a tener que ir a la tabla, buscar la constante, ¿sí? Porque esta constante va a tener asociada una constante ácida que va a tener una determinada forma, ¿sí? O sea, voy a escribir la expresión, ya lo estuvimos haciendo, que va a ser la concentración del anión hipoclorito en el equilibrio por la concentración de cationes oxonio en el equilibrio, dividido la concentración de ácido hipocloroso en el equilibrio. ¿Sí? Entonces me voy a la tabla, voy a buscar cuál es el valor. El hipoclorito, ¿sí? Del ácido hipocloroso, 3,5 por 10 a la menos 8. Entonces voy a reemplazar en esta expresión hipoclorito, catión oxonio, los dos x, sería x cuadrado, dividido 0,01 menos x, y eso va a ser igual a 3,5 por 10 a la menos 8. Hay que resolver esto, que podemos hacerlo por dos caminos. Uno sería la resolvente, ¿sí? Porque fíjense que multiplico acá, esto lo paso para allá, tengo que hacer toda la distributiva, me quedaría una resolvente. Y si no, tenemos un criterio para ver si podemos despreciar o no despreciar esta x que se está restando acá. ¿Por qué la despreciaríamos? Porque suponemos que esta x es muy chiquita respecto a esta 0,01, entonces como que despreciarla no nos afectaría el resultado final, pero sí nos haría los cálculos más fáciles. Entonces, como criterio para despreciar eso, vamos a decir que si la constante, en este caso la K, es menor, o sea, tiene un valor menor que del orden de 10 a la menos 4, vamos a decir que esa X es despreciable. ¿Sí? Ese sería el criterio para ver si despreciamos o no despreciamos esa X. En este caso, el valor de la constante es por 10 a la menos 8, por lo tanto, esta X que está acá, si quieren, la pueden despreciar. No es obligación, ¿sí? Si alguien quiere hacer la resolvente, lo hace. Van a tardar un poquitito más, pero el resultado les va a dar lo mismo. Esto es solamente para facilitar los cálculos. Bien, entonces, si hacen eso, les va a quedar, si desprecian ahí, que la concentración de oxonio, que sería la X, va a ser igual a la constante, el valor de la constante, por la concentración inicial del ácido, que era 0,01, y de eso la raíz, ¿sí? Y eso me da 1,87 por 10 a la menos 5. Esa es la concentración de oxonio. Si quiero saber cuál es el pH, bueno, me queda hacer la expresión que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de oxonio. En este caso sería fíjense que a la misma concentración inicial de los dos ácidos, y este es un ácido débil, este es un ácido fuerte, para el ácido clorhídrico 0,01 molar el pH es de 2, y para el ácido hipocloroso 0,01 molar el pH es de 4,72. ¿Sí? La concentración de oxonio, en este caso era 0,01, y a la misma concentración de ácido, en el ácido débil, la concentración de oxonio, de este caso particular, es 1,87 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Esto va a depender obviamente de qué ácido se trate, porque va a tener una constante distinta.
Entonces, a la misma concentración de ácidos, el ácido débil muestra o genera una menor concentración de cationes oxón. Voy a hacer 2 casos más, así podemos tener alguna... Cerramos un poquitito esto, y vamos a hacer un poquitito más, pero bueno, seguimos la próxima. Vamos a hacer 2 casos más. Hasta ahora estuvimos mirando... Ay, sí, perdón. Ahí voy. Esperen, que primero me pidieron el fuerte. Ahí voy con el fuerte. Está en la pantalla. Bien, y ahora voy con el débil, que me habían pedido también. Creo que ahí entra entero. Bien, perfecto. Bueno, entonces acá tenemos un ácido fuerte, calculamos pH para un ácido fuerte y para un ácido débil. Vamos a hacer lo mismo ahora con las bases. Vamos a calcular el pH de una base fuerte, de un ejemplo de una base fuerte, y el pH de una base débil. Entonces, vamos con la base fuerte. Bien. Vamos a tomar, por ejemplo, hidróxido de sodio, y siempre voy a, solo para hacer estos ejemplos, no es que tiene que ser así, voy a seguir tomando el 0,01 molar. Entonces, en el caso del hidróxido de sodio, tenemos algo que no vimos hasta ahora en los otros casos. El hidróxido de sodio ya es un compuesto iónico. Entonces no se va a producir una ionización acá, porque los iones ya están. No es que aparecen y no estaban. En el hidróxido de sodio ya hay iones. Entonces lo que vamos a mostrar acá solamente es la disociación iónica, para ver cuántos oxidrilos me aparecen en la solución final. En Entonces, ese caso, pregunto mientras lo escribís, Eugi, en ese caso en el que tenemos el hidróxido de sodio, que es un compuesto iónico, en agua, y entonces vamos a representar la disociación iónica de esas sustancias. ¿Qué tipo de transformación sería esa? ¿Física o química? Física. Bien, perfecto. Ya lo habíamos visto esto al principio, hace bastante, pero bueno, genial. Bien, entonces acá tenemos como inicial 0,01 molar, nada de este y nada de este, y en el final la disociación iónica es completa, entonces voy a tener 0,01 de este y 0,01 de este, ¿sí? De catión sodio y de anión hidróxido. Entonces, si quiero calcular el pH, bueno, me encontré acá con un problema, porque resulta que el pH es el menos logaritmo de la concentración de oxonio, y acá me informa oxidrilo. Pero sabemos algo extra, que acá hay agua, ¿sí? Lo del agua ya lo sabemos. Y sabemos que el agua se autoioniza, y sabemos que el agua tiene, esa autoionización del agua tiene una constante asociada que es la K-water. Entonces, eso sigue estando presente acá. Entonces, yo sé la concentración de oxidrilos, pero a mí me interesa la de oxonio porque quiero calcular el pH. Entonces, puedo de acá averiguar cuál es la concentración de oxonio. Para poder calcular después la concentración, para poder calcular después el pH. Sería 1 por 10 a la menos 12 molar. Si quiero calcular el pH,
sería menos logaritmo de la concentración de uxonio, que dijimos que era 1 por 10 a la menos 12, y eso me va a dar pH igual a 12. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. Les digo la otra forma y ya cortamos porque se tienen que ir a otra clase. Esta es una forma de hacerlo. ¿Sí? Esta sería la primera forma de hacerlo para calcular el pH. La segunda forma para calcular el pH sería acá no tienen que hacer esto siempre, solamente lo voy a hacer para mostrarles de dónde sale. 1 por la menos 14, que es igual a la concentración, esto lo habíamos visto, y copié lo mismo que tenía arriba. Si a todo esto que está acá, a toda esa expresión, yo le aplico la función P, ¿sí? Que es el menos logaritmo de, ¿sí? Le aplico a toda la función P, por propiedad de logaritmo, por todo, me va a quedar, ¿sí? Menos logaritmo de 1 por la menos 14, me va a quedar 14. Menos logaritmo de esto que tengo sumado, van a ser 2 logaritmos, perdón, que los tengo multiplicados, ya me adelanté, que los tengo multiplicados va a ser 2 logaritmos sumados, ¿sí? Por propiedad de logaritmo, entonces me va a quedar el menos logaritmo de la concentración de oxonio, es el pH, más, por propiedad de logaritmo, el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos va a ser el pOH. Entonces, con eso que tengo ahí, lo que puedo hacer es, esta sería una forma de resolverlo, y esta sería la segunda forma. Cualquiera de las dos es válida, está perfecto. Como yo tenía acá, yo pude averiguar la concentración de oxidrilos, podría calcular primero el pOH como el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, que me va a dar 2, el menos logaritmo 0,01, eso me da 2. Y después, para calcular el pH, uso esta expresión que tengo acá, que el pH es igual a 14, o sea, despejé, ¿no? Menos el pOH. Entonces voy a tener 14 menos 2 hace igual a 12. ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras que tienen ahí, esto se puede resolver. ¿Sí? Después vamos a ver cómo calcular, lo hago rapidito, si lo tenemos, cómo calcular la concentración de una base débil. Hago esa, así ya les quedan los 4 casos. Por ejemplo, el ácido nítrico, 0,01 molar. Acá sí, acá no tengo iones, entonces acá sí tengo que expresar la ionización. Esto va a tener una constante asociada, ¿sí? Que es la Kb, que la van a buscar en la tabla. Tienen acá entonces, vamos a hacer el cuadrito inicial, cambio de equilibrio. En el inicial voy a tener 0,01, nada, nada. Algo del amoníaco se va a consumir, algo de los productos se va a formar. La expresión de la Kb sería la concentración de amonio. Estoy yendo medio rápido porque se tienen que ir. Cualquier cosa me preguntan. Concentración de amonio. Reemplazo la expresión. Busco el valor de la Kb. (1,8 por 10 a la menos 5). Es menor que, o sea, la K es menor que el orden de 10 a la menos 4, por lo tanto, el que quiere puede despreciar esta X y se ahorra de hacer la resolvente. Calculan el valor de la X,
¿sí? Despejo ahí rápidamente. Da 4,24 por 10 a la menos 4. Ya lo tenía calculado. ¿Sí? Y ahí otra vez, esa X en realidad es la concentración de oxidrilo. Entonces, puedo resolver eso de esta manera o de esta manera, como ustedes quieran. De las dos maneras da igual, ¿sí? Si quiero calcular, por ejemplo, acá con el pOH, es igual al menos logaritmo de la concentración de oxidrilos o de aniones hidróxido, y ese pOH me da 3,37, por lo tanto el pH va a ser igual a 14 menos el pOH, igual a 10,63. Y otra vez, a la misma concentración de base, ¿sí? Acá usamos una fuerte, 0,01, acá una débil, 0,01, en la fuerte el pH me dio 12, en la débil el pH me dio 10,63, ¿sí? Lo cual está bien, que me dé mayor concentración de aniones hidróxido en la fuerte que en la débil, ¿sí? La concentración me dio 4,24 por la menos 4. Bien, bueno, medio rapidito, pero quería que tengan un ejemplo de cada uno.